Es OsteoTips para ti, es OsteoTips para ti, una manera diferente de aprender. Hoy en OsteoTips hablaremos de la mala alineación y mala orientación en el plano frontal de los miembros inferiores. Pero antes vamos a diferenciar algunos términos como ser MAT y MOT. Entonces, MAT es la desviación del eje mecánico. La mala orientación de la articulación de la rodilla conduce a una MAT, que habíamos visto esto en el primer video. En cambio, MAT, que es la prueba de mala alineación, la cual se va a realizar en 3 pasos. Esta se realiza directamente sobre la radiografía. Y MOD, que va a ser el test de desorientación de la articulación, que también lo vamos a desarrollar. Entonces, continuando con la mala alineación y mala orientación en el plano frontal, la mala alineación se refiere a la pérdida de colinealidad de la cadera, rodilla y tobillo en el plano frontal. El plano frontal de la MAT puede surgir de 4 fuentes anatómicas: deformidad del plano frontal femoral, deformidad del plano frontal tibial, laxitud de la articulación de la rodilla en plano frontal, incluida la subluxación y dislocación, y a nivel femoral o deficiencia del cóndilo tibial. De estas fuentes se pueden clasificar como óseo, interóseo y condilar. Entonces, los ejes: el ángulo tibial proximal medial, que sea menos de 85, o el ángulo femoral distal lateral mecánico mayor a 90, se consideran anormales. El ángulo entre las líneas de la articulación femoral y tibial, denominada JLCA, si es mayor a 3 grados, se considera anormal. Este va a indicar laxitud ligamentosa con apertura de la articulación en el lado laxo o pérdida de altura del cartílago como fuente de MAT. Otro término a tomar en cuenta, que es la fuente interósea de la mala alineación, es la subluxación medial o lateral de la tibia sobre el fémur. Entonces, la mala alineación y la mala orientación en el plano frontal se va a decir que si hay un escalón o angulación entre las dos líneas de la articulación condilar, puede presentarse la desalineación del platillo tibial y el cóndilo femoral medial, es decir, platillo tibial medial deprimida o mal orientada con fémur normal. Otra opción es el cóndilo femoral medial deprimido o mal orientado con una tibia normal. También tenemos desalineación del platillo tibial y el cóndilo femoral lateral. Tenemos platillo tibial lateral deprimida o mal orientada con fémur normal, o el cóndilo femoral lateral deprimido o mal orientado con tibia normal. Subluxación y mala alineación. Hay que descartar la subluxación de la articulación de la rodilla, es decir, compare los puntos medios de las líneas de orientación de la articulación femoral y tibial de la rodilla. Normalmente estas deben estar dentro de los 3 milímetros uno con otro. Si hay 2 puntos medios de la línea articular femoral y tibial de la rodilla y están más de 3 milímetros entre sí, hay una subluxación del plano frontal de la rodilla. Descartar la mala alineación de la meseta tibial. Trazar una línea que separa mejor cada meseta tibial. La incongruencia de la línea de la articulación de la tibia puede ser medial con una mala alineación en varo y lateral con una mala alineación en valgo. Descartar la mala alineación condilar. Trazar la línea separada que se ajuste mejor a cada cóndilo femoral. La incongruencia de la línea de la articulación puede ser medial a varo, con una mala alineación en varo, o lateral en valgo. Esto debido a que los cóndilos femorales son redondos. Un escalón o depresión puede no ser tan obvio o significativo. Prueba de mala alineación, MAT. Tenemos paso 0, medir la MAT. Los puntos centrales de la articulación de la cadera, de la rodilla y el tobillo. Hay que buscar los puntos centrales. Trazamos una línea desde el centro de la cabeza femoral hasta el centro del tobillo, es decir, el eje mecánico de la extremidad. Marque la intersección de estas líneas con la línea de la articulación de la rodilla. La distancia perpendicular de este punto de intersección hasta el centro de la rodilla es el MAT. Debe indicarse la dirección del MAT, ya sea medial o lateral, a nivel del centro de la rodilla. Una MAT normal es de 8 milímetros a medial. Paso 1. Mida el ángulo femoral distal lateral mecánico. La línea de orientación de la articulación femoral distal se va a trazar una línea desde el centro de la cadera hasta el centro del punto de la rodilla en la línea media de la articulación de la rodilla, es decir, el eje femoral. Si el ángulo femoral distal lateral mecánico, si está fuera de rango, es decir, menor a 85 grados, vamos a tener valgo. Y si está mayor a 90 grados, una rodilla en bar. Paso 2. Mida el ángulo tibial proximal medial. La línea de orientación de la articulación tibial proximal. Trazamos una línea desde el punto central del tobillo hasta el punto central de la rodilla en la línea de la articulación de la tibia de la rodilla. Es decir, que vamos a medir el ángulo tibial proximal medial entre estas dos líneas, y si está fuera
del rango normal, que es de entre 85 a 90 grados. Entonces, si está mayor de 90, tenemos un valgo, y si está menor a 85, un varo. Paso 3. Mide el ángulo de convergencia de las líneas articulares, la JLCA, que es el ángulo entre las líneas de la articulación femoral y tibial de la rodilla. Normalmente las líneas de la articulación de la rodilla son paralelas dentro de los 2 grados. La convergencia mayor de 2 grados de la línea articular se describe como medial, varo, lateral, valgo. Ahora vamos a hablar del MOT, tanto del tobillo y de la cadera. Pero antes tenemos que detallar un poco qué es lo que es la orientación del tobillo y la cadera en el plano frontal. La línea de orientación de la articulación del tobillo en el plano frontal tiene la misma orientación que los ejes mecánicos anatómicos tibiales, es decir, que el ángulo tibial distal lateral mecánico y el ángulo tibial distal lateral anatómico van a tener la misma angulación, 89 grados. La línea de orientación de la articulación de la cadera está orientada por el ángulo femoral proximal lateral mecánico, que es 90 grados respecto al eje mecánico. Además tenemos el ángulo femoral proximal medial anatómico, que va a ser 84 grados con respecto al eje anatómico. Y otra forma de poder ver la orientación de la cadera es el ángulo del eje del cuello, que lo normal va a ser 130 grados. Ahora sí, vamos a hablar del MOT tanto del tobillo como de la cadera. Para saber si las articulaciones del tobillo y la cadera están normalmente orientadas a las líneas del eje mecánico tibial y femoral, es necesario realizar la MOT separadas para estas articulaciones. En este caso vamos a tomar como ejemplo lo que es el MOT del tobillo con una normalidad del centro del tobillo. Vamos a trazar una línea de orientación. Como pueden ver en la imagen, tenemos una línea de orientación del tobillo anormal. Trazamos la orientación de la articulación del tobillo, luego se traza una línea desde el centro de la articulación del tobillo paralela a la diáfisis tibial distal. Si la articulación del tobillo está mal orientada, como en este caso, con respecto al eje mecánico de la tibia, vamos a medir el ángulo tibial distal lateral. Si este va a ser mayor a 89 grados, significa que la línea de la articulación del tobillo está mal orientada con respecto al eje anatómico o al eje mecánico. Recordemos que tanto el eje anatómico y el eje mecánico tienen la misma angulación en el ángulo tibial distal lateral mecánico o anatómico. Para realizar la MOT de la cadera, vamos a medir el ángulo femoral proximal medial, en este caso con una deformidad a nivel del cuello. Vamos a trazar una línea de orientación de la articulación de la cadera. Luego trazamos una línea del eje mecánico del fémur y vamos a medir el ángulo femoral proximal lateral. Esta está fuera del rango normal, que es 90 grados. La línea de la articulación de la cadera está mal orientada al eje mecánico femoral. Por otro lado, también vamos a medir el ángulo femoral proximal medial. Trazamos una línea de orientación de la articulación de la cadera, luego trazamos el eje anatómico del fémur y medimos el ángulo femoral proximal medial, que si está fuera del rango normal, que es 84 grados, la línea de la articulación de la cadera está mal orientada con respecto al eje anatómico femoral. Por otra parte, también hablando del MOT de la cadera con una deformidad en el cuello, vamos a hablar del ángulo del eje del cuello medial. Vamos a trazar una línea diafisaria medial del cuello femoral. Luego trazamos el eje anatómico femoral, vamos a medir el ángulo de eje del cuello medial y si este está fuera del rango, que lo normal es 130 grados, la cabeza y el cuello femoral están mal orientados hacia el eje anatómico femoral. Y por último tenemos la MOT de la cadera con una deformidad diafisaria. Para esto vamos a medir el ángulo femoral proximal medial. Entonces vamos a tener 3 pasos para poder realizar esto. Primero, vamos a trazar la línea de orientación de la articulación de la cadera, es decir, el eje anatómico femoral. Paso 2, luego vamos a trazar una línea desde el centro de la cabeza femoral paralela a la línea del eje anatómico. Y por último 3, debido a que el AMA, el ángulo mecánico anatómico del fémur, normal es de 7 grados, vamos a trazar una línea desde el centro de la cabeza femoral en 7 grados de la línea paralela que habíamos realizado anteriormente. Entonces esta es la línea del eje anatómico del fémur. Es OsteoTips para ti. Es OsteoTips para ti. Una manera diferente de aprender.